¿Qué pasa cuando tienes todo para hacer lo correcto, pero algo dentro de ti no deja de incomodarte? ¿Qué ocurre cuando sigues el camino que parece lógico? Estudiar, trabajar, ascender y cumplir, y aún así sientes que te estás alejando de quien realmente eres. Durante muchos años, Montse Venegas vivió entre expectativas bien intencionadas: ser profesional, tener estabilidad, avanzar dentro de la estructura que prometían seguridad. Estudió arquitectura, trabajó en proyectos institucionales, recibió oportunidades que muchos consideraban el sueño cumplido, pero había algo que no encajaba. Una inquietud constante que no se apagaba ni con logros ni con reconocimiento. En este episodio conversamos con Montse, emprendedora y creadora de proyectos digitales, sobre el momento exacto en el que entendió que vivir alineada con lo que se esperaba de ella tenía un costo silencioso: dejarse a sí misma para después. Hablamos de renunciar a un trabajo estable justo cuando iba a ascender, de irse a vivir a otro país sin certezas, de escuchar la intuición cuando la mente pide control y de atreverse a diseñar una vida y un negocio desde la autenticidad. Hablamos de cómo pasar de una carrera segura a un camino guiado por la intuición y el deseo genuino, el miedo de decepcionar cuando decides elegirte, incluso cuando todo afuera parece perfecto, el bloqueo emocional que aparece cuando te expones por primera vez con una marca personal, la relación entre el emprendimiento, identidad y reprogramación mental, por qué crear comunidad fue clave para sostener su crecimiento personal y profesional, la diferencia entre cumplir expectativas y construir una vida que realmente se siente tuya. Este episodio no trata solo de emprendimiento o manifestación, trata de valentía, de ese instante incómodo y revelador en el que te preguntas si la vida que estás viviendo es una elección o solo una costumbre heredada. Porque a veces el acto más transformador no es empezar algo nuevo, sino dejar de vivir la vida que otros imaginaron para ti. Pues bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? ¿A qué hora son? Actualmente estás en Chile, ¿no? Actualmente en Chile, sí. 7:45 p.m. Sí, creo que los, los errores que teníamos ya literal, creo que era como medianoche para ti la hora que yo decía, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, cosas del oficio digital. Antes de Chile, ¿dónde te habías ido a vivir? ¿Seguías en Australia o ya te habías ido a Bali? Estaba en Brasil ahora y mis últimas aventuras, pues Chile, Bali, Australia, hace poco. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste en Australia? Casi 2 años. ¿Y qué tal? ¿Qué me puedes comentar de la vida en Australia? Mm, Maravillosa. Para mí Australia fue una gran expansión en todo sentido. Personal, también para mi negocio digital fue un amplificador, siento, de mente, de conciencia, de posibilidades, la calidad de vida. Es como abrirte la puerta a otro mundo y ver que es posible además seguir con tu negocio, con tu emprendimiento digital en cualquier parte del mundo donde estés. ¿Te fuiste en pandemia? No, justo después, ya terminando la pandemia, 2021-22 llegué a Australia. ¿Y por qué Australia? Hace unos años viví en España también y Wow. estando allá, sí, sí, he tenido la suerte de poder moverme por hartas partes del mundo. Estando allá, no sé por qué, tuve como que me llegó una información así que Australia era el lugar. Tenía muy claro que quería seguir viajando y que quería eh, lugares de más oportunidades. Y en ese minuto se veía súper interesante, es un país nuevo, es un país fresco que recibe muy bien a las personas que tienen ganas de hacer cosas, es un país que está lleno de oportunidades y me parecía como, no sé, fresco. Y desde eso fue en el 2017, por ejemplo, como que lo vi muy claro que quería irme para allá y después siempre estuvo en mi mente. Entonces la posibilidad de viajar a Australia fue junto con una beca para estudiar industrias creativas
y empezó, desde ahí empezar a construir ese sueño que fue a la par de lanzarme con mi negocio digital. ¿Es cierto en Australia lo de las arañas gigantes? Mira, nunca vi, pero siempre me preguntaban por eso. Lo que sí hay, existe allá son muchos, es como súper exótico, es un país donde hay de todo. O sea, en términos de naturaleza, desde el desierto más exótico que yo no conocí, pero hasta así las playas más exuberantes y los animales como también más exóticos que hay. Y nunca vi ese tipo de arañas, pero sé que existen allá. Monse, ¿cómo relaciono esto que me estás contando de literal conocer casi muchas partes del mundo a que hayas estudiado arquitectura? O sea, alguien de afuera diría, estudió marketing, diseños creativos, como que no lo conecto. ¿Por qué? O sea, arquitectura porque siempre fui muy creativa y yo creo que era un espacio entre comillas más seguro en ese tiempo. De esto estoy hablando de un momento en donde hay que elegir qué estudiar, ¿no? Entonces, si eras creativo, a mí me gustaba muchísimo el diseño y en ese tiempo además yo creo que el marketing cuando yo empecé, cuando me metí en la U, ni siquiera todavía estaba ni tan popularizado para lo que conocemos ahora, era más parecido a la publicidad. Y la verdad es que además en la escuela donde yo estuve, honestamente era una escuela muy artística y te enseñaban a aprender a crear. Entonces, lo bonito de esa base de aprendizaje es que eh, al final aprendes a ser arquitecto. Yo eso es lo que aplico también, ¿no? En mi propio negocio, los programas que hago. Eres arquitecta de tu vida, eres arquitecto de tu negocio, eres arquitecto de, o sea, eres diseñador de todas las cosas que haces y que construyes para ti, para los demás. Entonces, sí es verdad que al principio me dediqué, al primeros años estuve más abocada a eso, sobre todo a una arquitectura que era más ecológica y después muy pronto pasé rápidamente a la parte, al área creativa, que también es un universo que te abre, ¿no? La posibilidad también del diseño de las industrias creativas. Y eso sí está muy, muy relacionado también a la forma de comunicar, que sí está más vinculado al marketing, de crear proyectos. Al final el diseño, para mí, ¿no? Que trabajo con diseño emocional, es la base de todo y sobre eso podemos, de nuevo, construir proyectos, estilos de vida, manifestar, en fin, negocios. ¿Qué visión te dieron tus padres del mundo? ¿Cómo recuerdas que veías el mundo de pequeña a través de ellos? Ay, qué hermosa tu pregunta. Nunca me habían hecho unas preguntas tan... Qué linda tu pregunta. Em, Papá, en una visión de que hay que todo es posible, pero hay que trabajar duro por ello, hay que como ser profesional y que sí existe un mundo allá afuera de posibilidades. Papá era el viajero, el que me llevó desde pequeña, ¿no? Como a encantarme con la posibilidad de que existían más cosas además de mi país y que entonces era posible acceder a eso. Y mamá fue como siempre apoyándome a que yo podía hacer todo lo que quisiera. Entonces me alentó mucho para que cualquier área de mi vida, que si la creatividad, que si el deporte, que si, no sé, el canto, entonces me lanzara con eso. Y yo creo que eso me permitió como desarrollar la multipotencialidad en donde me he ido metiendo en diferentes mundos. Ahora mismo estoy trabajando con negocios digitales, reprogramación, manifestación, pero hace algunos años atrás fueron las industrias creativas, hace algunos años atrás fue, bueno, eso, la arquitectura más ecológica. Entonces, mi visión del mundo es que quienes tienen un alma inquieta, y hay mucho hoy en día, también estudio respecto a eso, sobre los que tenemos una forma más multipotencial de avanzar en la vida, está perfecto si no tienes la misma línea toda tu vida. Como, y sobre todo hoy en día me parece que el mundo nos permite movernos entre distintos mundos, lo que a mí me encanta. Y bueno, a ver, estabas en el último semestre de arquitectura. En ese momento, ¿qué pensabas que iba a ser de tu vida?
no tenía muy claro lo que iba a hacer, sabía que venía un mundo de posibilidades. Eso sí, o sea, pronto se iban a abrir muchas puertas. Eso yo creo que es como hay un vacío y hay una como emoción también muy fuerte de ese momento, por lo menos para mí en ese minuto, que era como, se acaba este proceso, se abren millones de posibilidades para esto otro que viene y no sé bien cuál elegir. Eso siempre fue como quizá uno de mis grandes desafíos y puede que también les pase a muchas personas cuando están en puntos de transición, como todo esto que viene, me encantan muchas cosas y no sé cuál de esas tomar. En mi caso no sabía si irme a viajar, si ponerme a trabajar, si empezar algún proyecto. Al final siento que me dejé llevar un poco por la vida y mi primer trabajo fue el que me enseñó que ese estilo más formal y más estructurado no era mi camino y que tenía que ser otro, muy vinculado al corazón y a lo que realmente me gustaba hacer. Y desde ahí lanzarme a confiar que iba a estar bien, que me iba a ir muy bien, si yo realmente creía que era posible para mí, en ese minuto. Y luego, ¿qué? O sea, ¿y en qué se convirtió esa manifestación? O sea, ¿qué hiciste después? Después de estudiar, primer año, me acuerdo que o sea, hicimos un proyecto con una amiga que era una escuela de sustentabilidad, ¿no? De bioconstrucción, que era donde estaba en ese momento. Y me dejé guiar ese año, proyectos culturales, hasta que me sentí un poco perdida. Y entonces tomé mi primer trabajo. Y en ese primer trabajo que tomé, más guiada por, yo te diría que lo que me decía la sociedad que tenía que hacer y porque sentía que necesitaba un poco más de dirección, lo tomé. Me di cuenta ahí que no era mi lugar, que era un trabajo mucho más formal, de ser arquitecta, por ejemplo, como súper estructurada, ¿no? Como, de oficina. Era un trabajo bonito porque era social, pero no era lo mío. Y entonces decidí renunciar. Y cuando renuncié, se abrieron muchas posibilidades más desde el área creativa, por ejemplo, que era justamente lo que yo estaba buscando. Y hablo mucho de esto, por ejemplo, también cuando comparto a los que se lanzan a, por ejemplo, a diseñar su año o a manifestar su vida, que lo que no ajusté en ese minuto era que tenía muchas ganas de hacer cosas, por ejemplo, en este caso del área creativa, pero no había definido también que quería, por ejemplo, ganar muy bien. Como que al principio muchos de los que vivimos porque nos gusta hacer algo desde la creación, desde la creatividad o desde la cultura, en mi caso en ese tiempo, muchos lo hacemos por amor al arte. También pasa mucho en el emprendimiento. Hago algo porque me apasiona tanto que lo hago por amor al arte. No había definido que también quería ganar muy bien. Y eso fue el segundo aprendizaje. La segunda vez que me senté como a diseñar y manifestar lo que quería, definí muy bien cuál era el trabajo que quería hacer y cuánto quería ganar. Y eso, cuando ya aprendí cuál era la forma como para ir a buscar esa posibilidad, llegó de forma muy clara. Ahí me fui a trabajar entonces en un súper trabajo que amé mucho y ya después fue España y Chile, Australia, Bali, Chile, Brasil, etcétera. ¿Cuánto ganabas en este trabajo? O sea, ¿te iba Al bien? Y yo para ese minuto de mi vida me iba fantástico. Creo que eran cerca de $1.500 en ese momento. Y era, no me acuerdo, debo haber tenido 27 años. Para mí en ese minuto era perfecto. Había pasado a ganar, no sé si, creo que eran em, $300 mensuales o un poco menos cuando estuve independiente. Antes sí había ganado a esta nueva posibilidad y además era un trabajo que me abría todas las posibilidades en ese minuto, ¿no? Como un trabajo súper soñado. Me tocaba hacer iniciativas a nivel ciudad, festivales, tácticas urbanas, muchas experiencias de gran impacto, en donde podía trabajar con las personas y crear también diseño a nivel ciudad. Y eso me alucinaba muchísimo. Esa fue como la primera vez que sentí que las puertas del mundo en términos de proyectos y posibilidades eran infinitas. Y en ese trabajo, eh, uno de los jefes es un chileno que habían traído, que estaba trabajando
Inglaterra, posicionado allá, pero lo habían traído de nuevo a Chile para que para que llevara este proyecto. Y él venía con una cabeza muy amplia, entonces creo que también fue ahí un acercamiento que cuando estás cerca de grandes mentes, tu mente también se amplía y la forma de pensar y de acceder a estas otras posibilidades en términos laborales o de sueño se hace más fácil. ¿Cómo consideras que fue buena tu experiencia trabajando en gobierno? Para mí fue muy interesante, o sea, crecí mucho como profesional, aprendí mucho por dentro y por fuera cómo funciona el sistema, valoré muchísimo también el sistema público que antes no lo hacía y justo yo tuve mucha suerte también porque cuando pude hacer eso, trabajar en ese espacio, em, el equipo es un equipo joven y lleno de ganas, entonces pudimos innovar muchísimo. De nuevo, se me abrió un mundo de posibilidades. No es una experiencia que volvería a repetir porque, bueno, hoy en día estoy como más alineada a la libertad, a esta posibilidad de moverme, pero soy muy agradecida de haberlo hecho. Como que creo que ese tipo de experiencias son una gran escuela en todo sentido. O sea, es la mejor escuela de la vida tener ese tipo de oportunidades o de experiencia profesionales que luego te aportan tanto para lo que tú quieras hacer en distintas capas de proyectos. Y luego mencionas que lo primero, o sea, el primero de estas travesías fue España. O sea, ¿por Sí. qué? ¿Y qué, o sea, qué buscaste? O sea, ¿fue simplemente me voy y veo qué hago o qué planeaste? No, España siempre me alucinó. Era un país que me encantó desde pequeña y yo creo que para entre comillas, el latino es más fácil llegar a España por el idioma también. Hay una cercanía en ese sentido, una cercanía también en nuestra cultura. Eh, y Barcelona me pareció una ciudad brillantemente interesante. O sea, la creatividad a full, el emprendimiento a full, el mundo súper abierto. De hecho, Barcelona es un lugar súper cosmopolita, o sea, un lugar donde todas las puertas del mundo se abren. Y cuando me fui a estudiar allá, yo estaba en ese minuto muy alucinada con el patrimonio, con la cultura, con los territorios creativos, entonces me fui buscando ese nicho. Y la ciudad y la experiencia en sí misma, de nuevo, fue el gran magíster. Es verdad que me fui a estudiar fue un magíster en ese tiempo, pero la experiencia de vivir en Barcelona, me acuerdo que me sentaba por algunas mañanas y como que buscaba todas las actividades culturales que venían en la semana o las que me interesaban a mí para poder ir a verlas. Y me pasaba como mi tour era ir a conocer, más allá de lo turístico, esas experiencias en donde iba a conocer a personas o iba a vivir experiencias, literalmente, así como eventos que me iban a mí a integrar o me iban a aportar algo que no había vivido antes. Eso como que fue un vuelazo de cabeza en ese tiempo, que me sirvió muchísimo también para los proyectos que tuve después. ¿Cuánto tiempo estuviste? También casi 2 años. Sí. ¿Qué tal es la calidad de vida ahí? O sea, ¿vivías bien? ¿O cómo te la estabas pasando? O sea, a nivel material. Uf, amo. O sea, vivía bien, vivía en un barrio delicioso, además. Yo creo que también España tiene mucho eso. Bueno, los países en Europa en general, ¿no? Como que el espacio público en sí mismo te aporta mucho, que la calidad de vida es suave, es rica, ya tomarte un café, solamente eso va a ser una muy buena mañana. Em, lo que te decía, hay muchas experiencias que son también accesibles, gratis, como hay mucho panorama para todo el público, entonces siento que la calidad de vida está muy de la mano con lo que te aporta la ciudad y la ciudad te lo aporta solamente por el hecho de vivir ahí, entonces ya eso fue como súper impagable. Y ahora, algo que siempre me ha dado mucha curiosidad es, ¿tú hiciste algo que queramos o no, siempre nos va a importar como humanos, pues lo que digan los demás, ¿no? Nuestro círculo. En este caso me interesa saber, o sea, ¿qué dijo tu círculo, familia, amigos, cuando
O sea, renuncias a este gran trabajo y dices, me voy a España. O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Y cómo te sentiste respecto a otros? Em, Familia, bien, porque de nuevo, papá siempre apoyándome que viajara y mamá bien también. Lo que sí me pasó es que cuando yo decidí renunciar para la primera vez para irme a España, eh, me ofrecieron la posibilidad de quedarme en mi trabajo y ascenderme. Y era una oportunidad que yo estaba buscando hace mucho tiempo, además, como que era un trabajo que yo amaba muchísimo, en el que daba todo y tomar la decisión de irme, me acuerdo que me costó, pero tenía ganas de moverme, como de abrir mi mundo. Y en esa vez de nuevo me gané una beca, fue otra beca en esa oportunidad. Y cuando ya cuento en el trabajo, entonces como que quedaron así, no, no, no te puedes ir. Entonces te ascendemos, ¿no? Por fin ya llegó la oportunidad. Y lo pensé, no, no fue fácil tomar esa decisión, como eso ya fue más a nivel personal. Pero recuerdo como que haber tenido, creo que fue un momento así sola, como cuando tienes ese minuto de introspección, vela, no tengo idea, altar, lo que hice en ese minuto, escribir y, y sentir que si no lo hacía, me iba a perder la oportunidad de mi vida, totalmente la oportunidad de mi vida. Y el resto de las opiniones de colegas o mis amigos en ese minuto, la verdad es que no me importaron en absoluto si era como vas a dejar el super trabajo o no. Para mí, siento como que comenzaba una nueva etapa de mi vida ahora y lo que venía después iba a ser 70 veces mejor. Rechazar la oportunidad del ascenso fue más difícil que escuchar una la voz de las personas que me podían decir cómo vas a dejar su trabajo. Monse, escuché en tu podcast que justamente entre proyectos culturales y este regreso de Barcelona es cuando nace Inquietas. Sí. Qué fue ese momento? ¿Cuál fue el antes y el después? Mm. Lo que pasa es que yo en España conocí el emprendimiento digital y se me abrió un mundo totalmente. En ese minuto en Chile, te estoy hablando del 2016, la prehistoria digital en Chile, no estábamos acostumbrados, en Latinoamérica en general, no estábamos acostumbrados o la formación digital o incluso comprar, no sé, hoy en día todo lo compramos en digital, ¿no? Pero antes el supermercado, todo AliExpress no existía. Y conocer allá que existían, por ejemplo, en este caso fue mujeres que emprendían en digital y que además creaban a través de su talento algo nuevo, a mí me voló la cabeza. Eso fue como para mí fue un antes y un después. Y eso lo conocí en España. Entonces cuando volví a Chile, yo tenía muy claro que quería crear, quería emprender, pero no sabía bien cómo, nunca me había metido en el mundo de los negocios y me sentía muy sola. Entonces, cuando yo llego a Chile, a los pocos meses de volver, postulo a la segunda beca, que es la que me lleva después a Australia, termino esa postulación muy concentrada y me llaman para trabajar en el norte de Chile. Y ahí es cuando tomo mi trabajo en el gobierno, pero ya sabía, tenía muy claro que quería empezar una comunidad o algo con la que pudiera empezar a diseñar este emprendimiento que en el futuro próximo me iba a llevar a trabajar en digital. Entonces, lo primero que hice cuando llegué a Antofagasta fue, además de instalarme, empezar a crear esta visión de esta comunidad y eso lo hice de la mano de una amiga mía muy querida que hoy en día tiene una super comunidad que también comenzó en ese tiempo, una comunidad enorme a nivel de Latinoamérica, de hecho, la Lore de Fundadoras, y con ella creé el primer programa en Antofagasta de emprendimiento y ya después me lancé sola. Y fue como atravesar, yo creo que fue de las cosas más desafiantes que meterme en ese mundo, en el mundo digital, en el mundo de los negocios. De todas las cosas que he hecho en mi vida, lejos de las cosas más desafiantes que me tocó hacer. Y ha sido, yo creo, hasta hoy en día un viaje hermoso porque era salir muchísimo de mi zona de confort. Ese sí que era un mundo que yo no conocía, pero del que estaba segura que me quería meter. No sabía cómo. Y Pero, hacerlo en comunidad es mucho más fácil. pero, o sea, dices, lo vi en España, ¿qué viste?
O sea, literal viste a una persona, o sea, ¿qué No, notaste? En España conocí una comunidad de mujeres que todas emprendían en digital y ellas se juntaban cada cierto tiempo a compartir en espacios de networking. Y vi cómo ellas se posicionaban en digital, igual que esto, ¿no? O sea, a través de un video, un YouTube, te estoy hablando en esos años, ¿no? O podcast, y vendían sus servicios en digital. Y eso en ese momento, en Chile, era algo un poco distante. O sea, estoy en 2015, 16. Yo creo que recién empezaron a salir los primeros como emprendedores digitales, que hoy en día muchos de ellos son súper mega reconocidos. Pero yo como una posibilidad de crear desde cero algo nuevo, en donde puedes poner toda tu cosecha, ¿no? De nuevo, que si te gusta la creatividad, que si te gusta el desarrollo personal, y venderlo en digital para mí fue como un sueño. Y esta posibilidad de hacer encuentros con mujeres, que de hecho así partió Inquieta, hacíamos encuentros que eran más de networking, me encantó, que era esta idea como de avanzar juntas. Oye, Monse, y por ejemplo mencionas, no era lo de Latinoamérica, lo de España. ¿Tú cómo te llevabas con Instagram? O sea, ¿te gustaba grabarte? ¿Usabas la red? Al principio, a mí me pasó algo muy curioso. Yo me venía preparando para, de hecho, para renunciar a mi trabajo ya. Hace mucho tiempo y para ya lanzarme oficialmente a emprender en digital. Y Instagram me tocó, o sea, navegarlo porque había que hacerlo. Me acuerdo de mis primeros live cuando ya habíamos partido con Inquieta, súper nerviosa, casi que sudona, ¿no? Así como, muy como, no sé, yo no sé si se notaba, no lo he vuelto a ver, pero como muy nerviosa a nivel emocional. Pero de hecho, cuando ya renuncié a mi segundo trabajo y me fui a Australia, yo tuve un súper bloqueo, un bloqueo total y desaparecí de Instagram muchos meses porque me sentía, había una identidad que no había trabajado, que era en este caso lanzarme con mi marca personal y ser yo como Monse Venegas la que esta vez se lanzaba, además, digamos, de inquieta, a posicionarse profesionalmente a vender algo. Y hacerlo a través de la red social en donde todos me iban a estar mirando me causó un freno total. Y fue un viaje de aprendizaje, reprogramación y una acción como constante. Yo estoy en lo que es también lo que enseño, ¿no? Que tenemos que avanzar de poquitito, ¿no? Un 1% cada día para ir sintiéndonos más cómodas con la incomodidad y comunicar de forma más genuina, auténtica. Oye, Monse, pero, o sea, a ver, antes de que te fueras, bueno, o sea, cuando te vas a Australia, ¿ahí ya vendías algo? O sea, ¿ya generabas? Cuando me fui a Australia, había empezado con Inquieta, pero Inquieta se sostenía más bien porque generábamos proyectos que nos auspiciaban. Por ejemplo, una formación para las emprendedoras era gratis, pero el proyecto estaba auspiciado, ¿no? Estaba auspiciado por fondos, por, no sé, empresa. Ese sentido, ese era el modelo de negocio en ese minuto de Inquieta. Y cuando yo renuncio, había empezado con mis primeras mentorías, estaba más apegada en ese tiempo al diseño emocional, más pensado en marketing, en marca. Em, entonces, había como, me había preparado mucho tiempo para lanzarme como independiente, por así decirlo, con mi propio negocio, con estos servicios que más o menos ya tenía creado. Pero como te digo, después de renunciar, tengo este súper bloqueo y ahí es cuando me meto en profundidad en la reprogramación mental y en la estrategia digital con más foco en escalar. Yo creo que hay una gran diferencia, que a veces ponemos mucho foco en lo inmediato, es la táctica, ¿no? Que es como hacer un buen reel de Instagram, tener una buena campaña de marketing, etcétera, etcétera, más que en la estrategia, que es la que realmente te lleva a crecer. Y eso fue lo que hice y eso fue lo que transformó todo en mi negocio también, después cuando ya estaba yendo en Australia. Hoy en día, ¿por qué, en retrospectiva, por qué se dio ese bloqueo? En retrospectiva se dio porque habían frenos que yo no había identificado
y vienen a nivel inconsciente. Ahí es donde la reprogramación hace un trabajo muy hermoso. Por ejemplo, en mi caso, exponerme con esta marca personal y con un negocio en donde yo no tenía un título, que era lo que me habían enseñado, que había aprendido de pequeña, tenía que tener un título para hacerla mejor, para, pues, etcétera, etcétera. Significaba que si fallaba iba a estar, por ejemplo, fallando con todo lo anterior que había hecho, que si me exponía y la gente y no le gustaba a las personas en mi mente, a nivel inconsciente, solo que yo no había visto en ese minuto, era igual a que no era amada. Y si no era amada, para mi inconsciente era un rechazo total y era la muerte. O sea, a nivel, por ejemplo, del cerebro, el primer cerebro, que es el reptiliano, que es el primitivo, el que nos protege, siempre te va a querer dejar en la zona de confort. Y yo por eso encuentro que los emprendedores son tan valientes, porque es aprender un modelo, por lo menos los que somos, yo voy a cumplir 40 años, por ejemplo, ya, los que nacimos formados para ser grandes profesionales, pero no necesariamente para ser grandes emprendedores, es reaprender una forma de hacer las cosas. Entonces de ahí nacen la mayoría de los bloqueos que no te dejan crecer. Con cualquier proyecto que tengas en tu vida, en tu negocio, en tu carrera profesional, viene de algún estado en donde te quiere dejar tu cerebro en una zona de confort y de comodidad. Y ahí es donde nos frenamos. Y eso es lo que me pasó a mí en ese tiempo. Monse, yo soy fiel creyente de esta palabra, y bueno, por eso estamos aquí el día de hoy, de esta palabra que se llama manifestación. Sin Ujú. embargo, o sea, imagina que soy un escéptico, ¿no? O Ajá, sea, sí. dame un ejemplo palpable de cómo tú ves que la manifestación existe. O sea, cómo la aplicaste en ti. Me encanta esta pregunta. A ver, para los escépticos, manifestar es crear, para empezar, ¿vale? O sea, y somos constantes creadores de todo lo que hacemos en nuestra vida. Somos co-creadores siempre. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones y avanzamos, ¿no? Decidimos, vamos para allá, vamos para acá, y así vamos construyendo las cosas que se nos dan. Para los más estudiosos de otras prácticas o otras dimensiones, existe también la física cuántica, que nos habla de que todo, bueno, y esto ni siquiera la física cuántica, la física, ¿no? Y casi 100% de lo que existe en el mundo es energía, el 99,9999 y tanto por ciento. Eso quiere decir que lo que vemos como materia en realidad son ondas que se mueven, constante movimiento. O sea, dentro del átomo hay un electrón pequeñito que se mueve y así sucesivamente son ondas de vibración. Entonces, todo está vibrando. Y eso crea, y ese es el famoso campo, ¿no? Cuántico, el de las posibilidades. El estudio de la física cuántica lo que habla es que estudia el subatómo, la partícula más pequeña que existe. Entonces, siempre se está moviendo. ¿Qué pasa? Que hay un punto en donde esta onda que va a colapsar en materia, que se va a transformar en partícula, está como ante la posibilidad de, se puede transformar en esta partícula que toma un camino A o se puede transformar en esta partícula que toma un camino B. Pero siempre existe la posibilidad. Entonces, para quienes trabajan más con ese mundo, que de nuevo no tiene nada que ver con ser escéptico, no, es ciencia solamente. Allí es donde también nuestra posibilidad de decisión y de alinearnos a la frecuencia de el futuro donde queremos ir, permite que esa energía, esa vibración, colapse en materia y esa materia sea la realidad que nosotros queremos. Por darte un ejemplo, que nosotros queremos manifestar no sé, una oportunidad próxima, ¿no? La posibilidad de comprar una casa. Si nosotros estamos vibrando en la posibilidad todo el rato de que ya la casa está, de que la tenemos, de que aquí en el presente, lo que estamos haciendo es que estamos por una ley que se llama la ley de atracción, que literalmente las vibraciones que vibran similar se atraen, alineadas a esa vibración estamos ayudando a que esa energía que está vibrando colapse más pronto
en esa materia y eso aparece como posibilidades y como oportunidades cerca nuestro. Para los que son mucho más escépticos, que me dicen, pero no entiendo nada de lo que me estás hablando, o eso del campo cuántico no existe, o bueno, yo no, ni siquiera sé de física cuántica, manifestar simplemente como el hecho de ser tu co-creador de la realidad quiere decir que tienes que decidir qué quieres con mucha claridad y avanzar hacia ello y de nuevo, los resultados llegan porque avanzamos un 1%. Eso funciona así. 1% diario te acerca un 40% más a los resultados que quieres a fin de año, por ejemplo. Entonces, los deportistas de élite, por ejemplo, ¿qué hacen? Para poder hacerse amigos de la incomodidad y avanzar ese 1% diario, acostumbrando a su cuerpo y su cerebro, visualizan. Pero no visualizan el final de la carrera, sino que visualizan toda la carrera. Se visualizan saliendo de la cama, se visualizan poniéndose las zapatillas, despertándose a las 5 de la mañana, corriendo el primer kilómetro, el segundo kilómetro. Y eso los lleva a nivel cerebral y corporal a acostumbrar al cuerpo. Cuando el cuerpo está más acostumbrado a sentirse cómodo en la zona, fuera de su zona de confort, adivina qué pasa. Creamos cosas que antes no eran posibles. Entonces, para los escépticos, esa sería la explicación como científica más racional, y para los que son más amantes de la ciencia o incluso del mundo espiritual, solamente entender que la energía tiene el potencial de transformarse en materia y que nosotros a través de nuestra vibración, aquella que anclamos hoy en el presente, que vivimos como real en gratitud máxima, nos permite acercar posibilidades del futuro más rápido al presente, al aquí y a la hora. Monse y... O sea, wow. Me quedó... Creo que este va a ser una excelente generalización del sentido. Ahora, me da mucha curiosidad que de hecho eres la única emprendedora que conozco que muestras el tema del coaching o algo más, digamos, empresarial, por así decirlo, emprendimiento con este tema de la manifestación. ¿Cómo manejas la posible percepción de esoterismo que ante Mm. clientes corporativos que a lo mejor piden resultados medibles, ¿sabes? Porque esta combinación que haces nunca la había visto, ¿no? O sea, ¿cómo haces que se lleve uno con el otro? Mm. Yo creo que porque justamente en esa dualidad que tenemos, y eso funciona para muchos, ¿no? Siempre tenemos distintos tipos de arquetipos. Arquetipos. En mi caso está el arquetipo full profesional, de nuevo, la arquitecta que trabajó acá, allá, trun, trun. Y está una mujer también que es muy amante del desarrollo personal, espiritual, y soy muy estudiosa. Entonces, todo esto de lo que yo hablo en términos de la manifestación o la espiritualidad, me gusta muchísimo entenderlo desde el lado racional y por eso estudio neurociencia y por eso estudio sobre la física cuántica y la parte energética y es un mundo que no termino nunca de estudiar y profundizar, ¿no? Como la reprogramación mental también. Entonces, cuando vas entendiendo esas capas, eres capaz de explicarle incluso a esos ejecutivos o a esas personas más escépticas, por ejemplo, eh, que detrás de eso hay ciencia y que la ciencia a nivel cerebral funciona de una forma, a nivel corporal funciona de una forma, a nivel de energía funciona de la misma forma, no son mundos separados. Y yo creo que hoy en día, además, y esto es como, de nuevo, es que el mercado cada vez más está apuntando en este despertar que hay. Después del COVID hubo una revolución a nivel humano. No por algo hoy en día el desarrollo personal es una de las industrias que está creciendo más rápido, porque las personas están más abiertas a integrar estas otras partes de su vida, como a encontrar propósito. Y eso ha hecho que tanto los seres humanos, incluso los ejecutivos más escépticos, ¿no? Dueños de grandes negocios o de alto nivel, quieran traer esta parte a su vida, la más espiritual, la más, entre comillas, esotérica, em, así como las personas están cada vez más buscando esos espacios. Entonces,
Y la ciencia se está acercando muchísimo al mundo espiritual, como nunca antes. O sea, hoy en día podemos sacar fotografías a nuestra aura. De nuevo, la neurociencia nos ha explicado por qué funciona la reprogramación. La física cuántica está explicando por qué la manifestación como una no existe. Entonces, cada vez más los mundos están más cercanos. Y ahí para mí lo hermoso es entender las diferentes perspectivas, estudiarlo y explicarlo de la forma más simple. ¿Qué KPIs o evidencias usas para demostrar que ya sea una mentoría, un workshop funciona, más allá de likes y testimonios? Digamos que otra vez soy esa persona escéptica, ¿no? Que llega ahí. ¿Cómo sé que esto funcionó? ¿Qué contestas tú? Bueno, los resultados de mis alumnos, ese es como mi mejor KPI, la verdad, porque funciona rápido. Quien lo aplica bien tiene resultados pronto. Hay una curva de aprendizaje, está muy vinculada al momentum y Tony Robbins también habla mucho de eso, por ejemplo. O sea, a nivel emocional, por ejemplo, cuando vivimos alguna experiencia que se siente nueva y donde nos abrimos, ¿no? De nuevo, a mi nivel mental nos abrimos a algo, se crea un momentum que es como un pic de aprendizaje, de excitación, todas las neuronas revolucionadas. Em, entonces, pasan cosas muy rápido y a nivel energético se crea una especie de frecuencia que es muy alta. ¿Y eso qué hace? Que atraigamos muy rápido. Entonces, resultados de mis alumnos, yo sé que cuando enseño, sobre todo las primeras partes de mi programa, los llevo a un estado de grandes posibilidades. Por eso ahora en todos mis programas siempre parto por la transformación de la identidad y después ponemos toda la parte de estrategia. Y hay quienes tienen resultados de negocio antes de llegar a la estrategia, porque están tan convencidos de que les va a ir bien que mueven las piezas y les va increíble y de repente tienen ventas y de repente tienen ventas que no habían nunca tenido antes y de repente les llegan posibilidades. Ese KPI para mí es como súper importante. Los resultados de mis alumnos pronto, que yo creo que están muy vinculados a ese momentum, a ese momento de confianza plena, ¿no? Como me acuerdo que una vez escuchaba un mentor que decía, es que siempre tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos en nuestra vida, siempre. Uy. Pero no lo hacemos por miedo, porque nos dejamos, porque procrastinamos. Pero si yo te dijera ahora que eres capaz de conseguir $1.000.000, quizás no me lo crees. Pero si yo te digo que tengo secuestrada a la persona que tú más amas y que tienes un día para conseguir tu $1.000.000, seguramente vas a mover el cielo, mar y tierra para hacerlo. Entonces siempre tenemos en realidad la posibilidad de hacer lo que queramos. Es solo que no tenemos el impulso y ese es el momentum. Y para mí eso, los KPI son los resultados de mis alumnos por seguro. Me encantó ese ejemplo, Monse. Aunado a eso, ¿cuál ha sido uno de los momentos que te has sentido más orgullosa del lado de Inquietas? Em, Bueno, había tantos momentos, pero mírate, es muy curioso porque podría ser el momento más, como podría verse como el momento más débil, pero para mí fue uno de los más valientes, y esto a nivel más personal, quizás más que a comunidad, que es cuando volví después de ese freno. Tenía mucha resistencia, ya había entendido lo que me pasaba a nivel de inconsciente, había estudiado muchísimo sobre eso, pero la forma de volver fue compartiendo que me moría de miedo y que había pasado por este momento en donde, a pesar de haberme preparado hace mucho rato, de ya haber liderado una comunidad, de haber preparado todas las piezas para lanzarme, me había bloqueado, volver después de ese bloqueo, siendo súper honesta, que había tenido un freno y de hecho empecé hablando del miedo en ese tiempo, me acuerdo. Ahora que lo veo en retrospectiva me hace sentir mucho orgullo. En ese momento no sé si sentí orgullo, en realidad era como que sabía que tenía que ir por ese camino, que era como que tenía que despertar esa valentía.
y hacía las cosas así con mucho nervio, pero cada vez ese nervio se fue bajando más. Y ahora que lo veo en retrospectiva, ese minuto me da mucho orgullo. Y después en adelante me ha dado mucho orgullo seguir tomando decisiones valientes. Como que una vez que entendí que para manifestar más rápido tenemos que actuar en forma coherente con la persona que queremos ser en el futuro, pensando, sintiendo, tomando decisiones, como lo haría esa versión de ti, cada vez me he atrevido más a tomar ese tipo de decisiones que implica despertar valentía, aunque te digan que es imposible, y avanzar muy confiado a la posibilidad, ¿no? Como confiar, porque siempre estamos sostenidos al final. Entonces, me da mucho orgullo haberme atrevido, incluso cuando me dijeron que no era posible. Y a nivel de inquietas, el año pasado, cuando yo estaba en Bali, hicimos un evento. Yo estaba en Bali e hicimos un evento en Chile y dirigí todo el evento en digital. Mi equipo estaba en Chile, yo estuve en un Zoom. Entonces, todo lo que me dijeron que era imposible y la comunidad que saliera también a ser parte de eso. Como que me da mucho orgullo que hagamos cosas que para otros pueden ser como, mm, no sé si están fuera de la norma, pero el que luego de hacerlas, que creen un impacto y que hagan que las personas sí tengan resultados y para mí también que me abran la posibilidad de crear esta vida que quiero, me encanta. Muy, muy orgullosa de eso. Oye, Mon, pero a ver, ahí sí necesito que me desmenuces un poco más. A ver, estabas en Australia, o sea, ¿qué disparó o fue orgánico el hecho de que empezaras a ganar comunidad, que empezaras ahora sí a vender lo que haces? O sea, ya a obtener recurso, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo alguien empieza a crear ese primer cliente que te empiecen a seguir? ¿Cómo pasó? Mm. Es muy divertido porque yo me venía preparando hace mucho tiempo para salir con mis primeros programas que iban a ser de nuevo, de diseño emocional y mucho más de marketing. Pero en ese minuto algo en mi corazón como que me decía que como tenía muchas ganas de enseñar un método que yo venía hace mucho tiempo haciendo, que era diseñar un año y planificar el año y aplicar estas técnicas de manifestación para que las cosas resultaran así. Y ese fue mi primer curso que lancé, que se llama Un Año Expansivo, que es un curso que yo amo muchísimo, que lo lanzo cada principio de año. Y ya había aprendido, me había formado ya como coach de negocios y ya me había formado también en reprogramación. Entonces me sentía preparada y fue la primera vez que apliqué la estrategia en digital de un lanzamiento. Lo hice sola, me apoyé con una persona que trabajaba conmigo medio tiempo y el resto lo hice todo sola. Ah, y pagué a alguien para que me pagara, para que me hiciera bien los anuncios. Y invertí muy poquitito en ese tiempo en anuncios. Pero bueno, fue un ejercicio piloto de hacerlo todo como los pasos que había que hacer efectivamente. Y ese fue el primer curso con el que empezaron a llegar clientes que hasta hoy han tomado cada uno de mis programas. Entonces, em, para empezar para yo te diría, para vender en digital, es verdad que ganar seguidores y posicionarte es una super moneda de cambio, pero más que eso, la importancia de la estrategia detrás, de cómo articulas las ofertas, de cómo una después hace que tus clientes sigan en la siguiente, eso genera estabilidad y escalamiento en el tiempo. Para que te hagas una idea, una de las mentoras con las que me he formado tiene creo que menos de 30.000 seguidores. Me parece que tiene 20.000 o algo así. O sea, no es 1 millón de seguidores. Pero ella factura $1 millón mensuales. No es que ella tenga 1 millón de seguidores. Ella tiene cerca de 20.000, pero factura $1 millón mensuales con su negocio digital. Entonces, ¿qué hace muy bien? Es muy magnética, sabe vender muy bien y tiene muy bien estructuradas sus ofertas para que sus clientes le sigan comprando uno y otro. Entender la estrategia y la energía, ambos dos pilares para crecer con un negocio digital o para vender es clave. No es nunca la una sin la otra.
Yo creo que eso es una de las cosas más clave que tenemos que entender. Estrategia y mentalidad. ¿Cómo funciona actualmente tu modelo de negocios? Mi modelo de negocio se basa en dos cosas. Por una parte está toda la parte de formación, acompañamiento y mentoría para, en el caso mío trabajo con sobre todo mujeres. Hoy en día tengo alumnos hombres, pero sobre todo mujeres que quieren crecer con sus negocios o que quieren manifestar, ¿no? Negocios o su vida soñada, pero sobre todo está apuntado más bien a negocios digitales. Ahí también tenemos experiencias, hemos hecho eventos. Y la otra parte es el modelo más B2B, que es cuando hago estos programas a empresas o programas financiados, no sé, a veces son difusión, podcast. Ese es como el modelo de negocio. Entonces está toda la parte de las ofertas digitales de formación, acompañamiento, mentoría y toda la otra parte que es B2B, que es la venta directa a empresas o en este caso que nos financien programas. Y aunado a eso, Monse, o sea, bueno, no me queda ninguna duda de que esto va a seguir creciéndose. O sea, es increíble lo que haces, pero, o sea, por ejemplo, algo que tú haces que transmite mucha confianza, lo que veo, lo que haces es, ¿cómo vas a mantener o cómo mantienes ya ahora la sensación de apoyo cercano sin convertirse en una plataforma masiva y fría? Por ejemplo, ahorita me dijiste, organizé un evento a distancia, ¿no? Pero tu público habla por ti, ¿no? De esto que compartes. ¿Cómo es que no lo has perdido? Sabiendo que esto se está escalando. Mm. A mí me mueve mucho estar cerca de las personas y compartir, aunque sea en digital. Hay una parte de lo digital también que es muy solitario. O sea, por eso buscamos tribu, aunque sea en digital, ¿no? Como que queremos estar cerca de quienes están compartiendo tus dolores o tus alegrías. Y para mí, la tribu dentro de mis programas es mega, súper clave. Mis clientes son oro. eh, no soy de las que pasa por desapercibida, ¿no? Como soy muy agradecida también cuando llegan, a veces tengo lanzamientos grandes y llegan muchas personas. La energía de esos espacios se siente muchísimo, entonces para mí eso es un valor muy importante y creo que es un espacio donde yo vibro. Es verdad que en la medida en que los negocios más escalan, el tiempo se hace también más valioso y a veces no alcanzamos a llegar, dependiendo cómo sea el modelo de negocio. Hay modelos de negocio que son súper mega masivos, entonces tampoco alcanzas a llegar a todo el mundo. Y hay modelos de negocio que son más petit comité y ahí entonces el precio es más elevado. En mi caso yo creo que estoy tirándome más para los negocios elevados, que justamente donde estoy ahora, que implica que el nivel de transformación es más alto sin que necesariamente tenga que ser súper masivo, pero eso crea para la persona un espacio bien privilegiado como alumno o como cliente. Em, y para mí eso sigue siendo muy importante. Me acuerdo también una vez una mentora que decía que para ella era clave nunca dejar de humanizar y prefería tener un negocio donde cobraba mucho más por servicios con grupos más pequeños que súper masivos en donde no conoces a quien está detrás. Es una decisión, no hay ninguna que sea buena ni mala. Por lo menos para mí en este minuto estoy optando por la primera y si voy a ir escalando, voy a inventar la forma de encontrar esos espacios en donde puedo tener cercanía con mis alumnos y comunidad, súper seguro. ¿Qué tanto delegas hoy en día? Hoy delegar está siendo una delicia. Tengo un equipo ahora de 2 personas fijas y una persona medio tiempo. Y delego, bueno, dentro de ese espacio, de ese equipo, lo que más puedo. Y estoy tratando de ponerme cada vez más en el rol de hacer bien lo que tengo que hacer, ¿no? Y como de tener a las personas correctas en el lugar donde tienen que estar. Y las partes operacionales también las delego. Por ejemplo, Trafficker es súper importante en un negocio digital. Si quieres generar ventas, te recomiendo tener un buen trafficker que te haga buenos anuncios, invierta en publicidad. Yo sé que hay muchos que también
hablan de las ventas orgánicas, pero en mi caso, por ejemplo, eso implica estar muchísimo en redes sociales. En cambio, por un poco de publicidad puedes llegar a muchas más personas y puedes ir atrayendo a gente que quizás no hubiera llegado nunca a tu cuenta, con quienes luego creas una relación. Entonces, esa es una súper buena forma de delegar. Delego también diseño muchas veces, ediciones, producciones, o sea, de a poco voy delegando aquellas cosas donde ya siento que nos pueden ahorrar tiempo y al final tiempo es dinero y puedo poner la cabeza en lo que sí hace crecer mi negocio, que es lo más importante. ¿Tú manejas tu Instagram? Mi Instagram personal, mis historias las manejo yo, Inquieta las maneja mi equipo, pero siempre estamos trabajando como alineados, o sea, mm, la revisión del plan de marketing, las piezas, determino dar el visto bueno, sobre todo cuando tiene que ver con marca personal, porque ahí están hablando a través de mi voz, o sea, es mi voz, es lo que, es el contenido que sacamos de los podcasts que yo hago, de los correos que también de nuevo. Los hago a través de mandar audio o de yo darles la primera etapa y escribirlos. Hay un punto en donde eh, mi voz está detrás de lo que hago, y delego que lo monten, que revisen que esté bien montado, que se automatice. O sea, en esa parte operativa que yo creo que cada vez más los que llevan negocios, hay un punto donde tienen que salir, pero nada, no pueden escribir por ti aquello que habla desde tu voz personal. ¿Y qué dirías si al día de mañana esto se escala a todo el mundo y Mm. al día de hoy, qué cosas no son negociables en tu trabajo? ¿Qué dirías? Esto siempre lo tendría que hacer yo. Bueno, guiar los procesos de formación, por supuesto que los tengo que hacer yo. La parte, o bien sea de coaching o de mentoría, eso lo tengo que hacer yo porque eso es la transformación que le ofrezco a mis clientes y a mis alumnos, sin ninguna duda. Em, Me gusta muchísimo la comunicación a través del podcast. Es algo que he descubierto también con el tiempo. Yo que pensaba que tenía bloqueado ese canal, ahora, de hecho, a través de, para quienes saben o no acá, el diseño humano también es una ciencia que habla sobre cómo tenemos un tipo energético. Yo no tengo activo el canal de la comunicación, pero quienes no tienen activo, por ejemplo, algunos canales, y lo trabajan, ganan mucho. Y yo he aprendido a trabajarlo y, por ejemplo, el podcast es un espacio que me encanta hacer porque siento que es un momento cercano, con mis alumnos. La estrategia me encanta trabajarla también y creo que está muy alineada a mi intuición. O sea, tengo una coach estratégica en mi equipo, tengo varias mentoras, de hecho, que me ayudan a ver la parte estratégica, pero si no me mueve, si no me llama, tengo muy claro que mi estrategia no va a funcionar. Ahí siempre también tenemos que poner nuestra mente y es algo que nunca delegaría al 100%. Estoy co-construyéndola constantemente. Y la dirección creativa, porque me encanta, en general, ¿no? Ya no estoy ahí detrás de cada pieza gráfica, ni los detalles, pero la dirección creativa, ¿no? De las cosas, de más o menos así va a ser el estilo, esto es por donde siento que tiene que ir la energía, ¿no? De la parte del diseño o de la creación de algo, también es algo que creo que tiene que tener mi toque para que sea bien auténtico. Antes de pasar a las preguntas concretas, Monse, quiero que me cuentes, o sea, esto de cómo llegas a Bali. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? O sea, es un país que me da mucha curiosidad. Mm, Ahí ¿cómo llegaste? ¿Cuánto tiempo viviste? Estuve como cerca de medio año y llego porque era mi sueño de toda la vida ir al sudeste asiático. No lo había hecho. Esto es típico que la gente, por lo menos muchos de Latinoamérica, qué sé yo, se van a Australia a hacer el Worker Holiday y después se van al viaje al sudeste asiático. Y yo no lo hice de pequeña, pero me quedó siempre la bala pasada, ¿no? Como el colmillo. Era mi súper sueño. Y ya estando en Australia,
me costó irme a Australia porque Australia es un país muy delicioso. Estaba muy cómoda, pero sabía que me quería ir para allá. Entonces, al final fue como hacer un corte, ¿no? Ya, hasta este mes voy a estar en Australia, después me voy a Bali porque si no, se me va a pasar la vieja, como se dice, y quizás que no me mueva más. Y Bali fue una apertura espiritual, mental, física, de creencias, de paradigmas totales. Yo creo que los meses que viví allá fueron como años de crecimiento. Hay una energía muy especial en ese lugar. No por nada es un espacio tan espiritual. Además, yo me sumergí también en muchas terapias, aproveché como de experimentar muchísimas, bueno, diferentes prácticas espirituales, de la cultura local y también de movimientos que hoy en día se están instalando allá. Es una muy buena cuna en ese aspecto. Y, y eso sí fue un antes y un después para mí, para mi negocio, para aprender a comunicar de forma genuina esto que estaba haciendo y para como no, hacer este match que tú dices, ¿no? Como decir, voy a ser mentora de negocios y voy a hablar de manifestación y voy a mezclar ambos mundos y está bien, es perfecto, no pasa nada. ¿Hiciste algún viaje astral, algo así? Sí, me tocó. De hecho, pero eso sabes que mi primer viaje astral en realidad fue en Australia y fue a través de una práctica que se llama Static Dance, que Five Rhythms en particular en realidad, el método que lo enseña una australiana, lo creó una australiana, que te hace pasar por 5 frecuencias y son 2 horas de baile continuo, pero son una hora completa pasando por 5 frecuencias de baile en un viaje, ¿no? De profundidad, de expansión, de introspección. Y yo hace unos meses antes había tomado un curso de activación de la glándula pineal. Todos tenemos la glándula pineal, que es la que nos conecta, la que abre el tercer ojo y la que te conecta con la visión, la posibilidad de ver más, solo que ocupamos muy poquitito el cerebro. Y existen fórmulas de volver a activarla. Generalmente la bloqueamos mucho, incluso con lo que comemos, incluso el flúor de la pasta de dientes bloquea la glándula pineal, pero se puede activar. Meses atrás ya había hecho eso. Y en esta práctica, a través del movimiento, y ya cuando, cuando llega a un punto después de 2 horas continuas de baile, es como que la mente se apaga. O sea, estás solamente en el cuerpo y estás muy lejos de la mente. Y en ese momento me acuerdo que como que sentí, claro, me paré, ¿no? Y siento que me voy lejos, 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 arriba, arriba, como si viajara hasta mirar el universo. Y me acuerdo verme así como flotado y sentir que la flor de loto salía de mi corazón, así, la flor de la vida, perdón, está como círculos que crean muchas flores, y desde mi corazón veo a muchas mujeres que también llega a su corazón esta flor de la vida y se empieza a multiplicar. Y ese fue el minuto en Australia en el que yo decidí que iba a girar un poco mi negocio y ya no iba a ser tanto de manifestación puro, sino que lo iba a empezar también a llevar más a manifestación para negocios, negocios que escalan, porque sentí que, por lo menos cuando las personas, o en este caso, ¿no? Las mujeres, que fue el grupo que vi, somos canales de nuestros servicios y desde ese lugar, ¿no? Creamos abundancia, prosperidad, dinero, posibilidades, multiplicamos para el mundo, amplificamos, ¿no? Causas, proyectos, en fin, creamos empleo y además impactamos a muchas personas en positivo. Entonces, esa fue la primera. Y después en Bali tuve otras varias también. También con varias prácticas somáticas, breathwork. em, Hice una práctica más de mediunidad que se llama Quantum Leap. Diferentes, muchas experiencias. ¿Y nunca no sé, mal viajaste, pasó algo raro? No tuve suerte que no mal viajé, fíjate. Me tocó de repente ver, me acuerdo que se me apareció un abuelo que nunca había visto, como cosas que no entendía muy bien. Y con el tiempo he aprendido que no hay que cuestionar mucho lo que vemos, y aunque no lo entendamos en el momento que lo estamos viendo.
Y alguien me dijo una vez que es muy sabio, ¿no? Como cuando tú te agarras al miedo en una visión, estás atrayendo miedo y es más fácil irte para allá. En cambio, cuando recuerdas que siempre puedes elegir, esto lo habla el curso de milagros, lo habla también Gabriel Bernstein en uno de sus libros, siempre podemos elegir el amor sobre el miedo. O sea, cada decisión literal que tomamos o cada segundo que vivimos en nuestra realidad es una micro decisión que estamos decidiendo. Somos soberanos de nuestras decisiones y siempre podemos elegir el amor sobre el miedo. Pero eso implica parar y recordar que puedes seguir por ese camino del miedo o puedes recordar que el amor existe y puedes volver a confiar y puedes pedir ayuda y puedes volver a elegir el amor. Y con el amor me refiero a la posibilidad bonita, ¿no? Como que te va a ir bien, que qué sé yo, que todo va a estar bien, Ajá, aunque no lo entiendas. ok. Monse, ahora sí voy a pasar a las preguntas concretas. Pero no es adivina quién, o sea, puedes tomarte tu tiempo para pensar, ¿ok? ¿Mm? Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que tú de verdad disfrutes. Me encantó la película Casi Famosos, porque, no sé, me gustó la música en ese momento y porque siento que, puede que no tenga nada que ver, pero de nuevo, habla como en este caso, un periodista que tiene la posibilidad de hacer algo que parecía imposible y medio se enamora y, bueno, se hace dueño de su propia historia. Libro que recomiendo, a mí me encantan los libros de crecimiento personal en general. Hay un libro que se llama Superatracción, que es de Gabriela Bernstein, que me encanta, lo recomiendo muchísimo, ¿no? Yo siento que es un muy buen recordatorio. Habla de, ella se basa mucho en el curso de milagros, pero de forma muy simple, y es un muy buen recordatorio para los que olvidamos a veces en la vida diaria. Y Hábitos Atómicos, para los que son más escépticos, es un súper mega libro que si quieres crear una vida y manifestar lo que quieras, aunque no creas en nada, ese es tu libro. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, doctora, abogada, ¿qué dirías tú? Nunca quise ser abogada porque no me gustaban mucho las letras en realidad. Y en realidad ningún área que fuera muy dura, nunca quise ser ingeniera. Hoy en día pienso qué interesante hubiera sido. Nunca quise ser ingeniera porque no tenía idea de qué se trataba, básicamente, y me gustaba la área artística. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Un pez pequeño en un estanque grande porque así puedo nadar más. No me quiero sentir atrapada. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. ¿Qué dices soy la peor haciendo esto? Em, Soy la peor haciendo esto, soportando el frío. Por eso me muevo, evito el invierno. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida al día de hoy, ¿qué título le pondrías? Alma inquieta. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Que no es posible, que es difícil, que no va a resultar. ¿Crees que es posible vivir una vida plena sin decir jamás una mentira? Creo que es posible, yo no lo he hecho, yo sí he mentido, no te voy a mentir, pero creo que cada vez más quienes como que nos vamos acercando a o el desarrollo personal o a nuestro propio autoconocimiento, aprendemos a ser más honestos, como poniendo límites sanos y entendiendo que nuestra honestidad no va a dañar al otro y eso también construye una vida plena y eso te libera mucho de la culpa.
¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Uy, el talento más inservible que tengo. mm, Me encanta la belleza. No sé si es inservible o no, pero bueno, puede ser inservible porque no es muy utilitario, pero soy de las que les gusta decorar los platos antes de comer. Si llega a un lugar, un espacio o va a ser un picnic, o sea, todo lo transformo con lo que tenga y creo que eso crea una experiencia muy bonita también. ¿Tienes algún sueño, pesadilla recurrente? Millones, soy mega soñadora y avanzo con la vida con ese, pero ahora mismo varios. Quiero construir varias casitas, quiero que mi negocio crezca, quiero volver a irme de viaje, quiero volver a vivir afuera, quiero maternar, quiero, no sé, seguir viajando. Estoy en la construcción de ese sueño. O sea, así funciona, ¿no? Como en base a un sueño me muevo bien enfocada a él. Y ahí de repente hay una cosa media, no sé, inservible. El ser muy dispersa me ayudó a ser muy enfocada para poder ir por lo que quiero. Y eso fue un regalo, yo creo que de la vida, como un aprendizaje y crecimiento. ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Qué te detiene? Me encantaría conocer Grecia y no lo he hecho simplemente porque no lo he priorizado. Y porque cuando estaba viviendo en España no lo hice porque pensé que iba a vivir más tiempo allá y al final tuve que regresar a Chile y yo quería estar mucho tiempo en Grecia. Entonces no me he dado el espacio, pero ese es un sueño que tengo en mi lista. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Puf, hace muy pocos días sintiendo una gratitud enorme de mi tiempo en Brasil. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Uy, esto fue hace muy poco que dijimos, es la primera vez. Déjame pensar un segundo esta respuesta. Pero también creo que fue hace muy pocos días, mi primera vez, no me acuerdo y recuerdo haberlo pensado. Em, o sea, ya, esta respuesta la voy a dejar en asterisco, ya te cuento cuál fue, pero me voy a acordar. Ok. Si te encontraras en un lugar con todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida, ¿a quién buscarías primero? ¿Por qué a esa persona y no a otra? A mi abuelo. A mi abuelo porque es una figura muy importante para mí. Falleció hace unos, creo que ya van 3 años y es la primera persona cercana que fallece y me encantaría volver a verlo. ¿Qué de lo que haces hoy lo haces para cumplir las expectativas de tu familia o que otros tienen sobre ti? Se vale decir nada. Mm, mm, Nada, puras expectativas personales en realidad y de familia, de pareja, pero están alineadas a lo que yo quiero y quiero construir con él en este caso. Pero externas, creo que no, ninguna. ¿Qué es eso que haces seguido para, entre comillas, sentirte productiva, pero en realidad solo te mantiene ocupada? Em, para sentirme productiva, que solo me mantiene ocupada. Un montón de cosas operativas quizás que podría delegar más con mi negocio y que estoy en esa práctica de dejarlas ir, pero que todavía quizás de repente por hacer que estoy haciendo algo útil, entonces igual las hago. ¿Cuál es la mentira buena o mala que más te dices a ti misma? Em, que voy a ser capaz de hacerlo, voy a hacerlo, no sé, luego, que lo voy a hacer después, o que voy a ser capaz de hacer todo cuando en realidad llega un punto en que ya, chao, digo, es momento de no hacer nada, apagar la cabeza. Y esa es una de las mejores cosas que estoy haciendo este último tiempo. Apagar la cabeza y el computador y dedicarme a disfrutar.
¿Qué piensas de ti misma y qué palabras te dices cuando te equivocas? ¿Usar esas mismas palabras con un amigo o amiga? Me digo palabras cada vez menos feas, ¿sí? Y de repente me digo, no sé, cuando me veo viendo algo así que hago mal, claro, que, ay, qué tonta, o cómo hice esto, que... Pero me pasa que hoy en día cada vez más rápido, cuando me escucho decirla en voz alta, como que hay un ejercicio que yo les enseño a mis alumnos que se llama cancelar. Cancelar, cancelar, cancelar. Cancelo y digo algo más bonito, más pronto. ¿Qué fragmento de tu infancia sigue latente en ti hoy? ¿Y cómo influye en tu forma de enfrentar nuevas decisiones o retos? Em, Hay muchos en realidad, pero la posibilidad de reír muchísimo, que creo que es como lo aprendí de mi abuelo, que ser muy positivo es un win-win en la vida. Fragmentos de mi infancia viajando, que hoy en día son súper influyentes en mi estilo de vida. Fragmentos de mi infancia siendo súper yo misma, ahora creo que tienen mucho impacto, que cada vez soy más genuina. Y esa niña se está expresando cada vez con más voz, ahora ya más grande. ¿Qué historia te das permiso de contar solo ahora y qué te impidió revelarla antes? Que me afectó mucho la separación de mis papás y yo no sabía que me había afectado tanto. Y ahí, por ejemplo, nace uno de esos grandes frenos de que si me expongo no me aman. Yo no había entendido a nivel inconsciente que era que yo pensaba, ¿no? O uno cree, hay un freno ahí nuevamente de una niña herida que quiere decir que papá no te ama. Y eso es algo que jamás me atreví a contar antes. Y ahora lo cuento con total liviandad, sin culpar a nadie, súper amando a papá, ¿no? Pero lo cuento porque creo que muchas personas de la generación de los de quienes se separaron, que hoy son y somos muchísimos, pudieron haber vivido algo así en donde siempre tenemos como que estar demostrando algo, no somos suficientes, nos falta un poco más o llegar a ser perfectos para que nos quieran, entre comillas. eh, y creo que expresarlo sirve muchísimo, quita mucho peso. Eso es algo que hoy en día sí cuento que antes no me atrevía a contar. ¿Qué propósito, idea o visión defendiste durante años solo porque te era funcional, pero en realidad ya no te representaba? Em, Quizás el hecho de ser súper profesional, como más desde la estructura y no tanto desde la intuición o lo genuino, que yo creo que en un punto me creí eso también porque estaba en ese espacio, ¿no? Y hoy en día siento que al final lo genuino o la innovación o el valor agregado va justamente en crear algo que quizás ni siquiera ha sido creado antes, que puede ser muy profesional también, no quiere decir que no lo sea, pero no tiene que ser igual. ¿Qué es lo que echas más de menos en este momento y qué harías para volver a tenerlo? Estar en Bali. Y la última pregunta, Monse. Sin usar tu nombre, tu profesión o tus logros, ¿cómo te describirías a ti misma si tuvieras que escribir sobre ti? Mm, yo creo un alma inquieta, amante de la curiosidad, muy curiosa, soñadora, disoñadora y muy apasionada de crear. A mí me mueve mucho la creación. Entonces, da lo mismo el mundo en donde me mueva, siempre que pueda crear algo y sobre todo que pueda aportar belleza y que pueda aportar belleza en todo sentido, ¿no? Como experiencias extraordinarias. eh, bueno, lo voy a hacer con todo mi amor. Listo, terminamos. ¿Cómo te sentiste, Monse?
Me encanta, me encantaron. Me sentí fantástico y además con preguntas tan bonitas que no me habían hecho en una entrevista antes, que como tan diversa, me encantó. Te agradezco muchísimo. Sí, has estado en muchos lados y la verdad siento que a veces es muy repetitivo, quería explorar otro ángulo. Digo, Me encantó. fue difícil, pero espero lo haya conseguido. Me encantaron las preguntas. O sea, es muy humano la forma en que entrevista. Te felicito. Ah, muchas gracias. Lo siento muy bien viniendo de alguien tan profesional. Me encanta. Estás haciendo un tremendo trabajo, te va a ir increíble. No pares. Muchas gracias, Mon. Mm, Eh, pues mira, siempre que necesites algo de México, aquí tienes a tu amigo Me y encanta. Bueno, de cualquier Chile acá cosa me me tienes puedes a mí decir. mientras yo esté acá. Mientras esté acá. Claro, claro. Pues bueno, ahí está ya, nos tenemos nuestro contacto y todo. Te aviso cuando salga y sabes que cualquier cosa igual estoy disponible.